Muy buenos días. En esta mañana queremos recordar que estamos viendo todo este año un tema que se llama Vive lo sobrenatural. Hemos escuchado y próximamente ojalá puedan personas escuchar situaciones, testimonios que Dios ha estado haciendo entre nosotros de situaciones sobrenaturales. Pero yo estuve estudiando en esta semana acerca de un pasaje en la Biblia donde Jesús hace una obra sobrenatural. Y yo dije, qué mejor manera de poder prepararnos aún más para lo sobrenatural que estudiar lo que sucedió en las historias de la Biblia para saber cómo ellos se prepararon para lo sobrenatural. ¿Cuántos de aquí necesitan que Dios haga algo en tu familia, finanzas, negocios, salud, algo sobrenatural en su vida? Levante la mano. Entonces podemos estudiar la Biblia y aprender que Jesús hizo tantas cosas sobrenaturales cuando Él estuvo en la tierra, y entre esas historias nos enseña la Biblia tantos principios para que nosotros también podamos vivir lo sobrenatural. Pero quiero este pasaje, esta historia de la Biblia, de la alimentación de los 5,000, no los voy a aburrir con mi voz en la historia, sino que quiero que escuchen en la pantalla acerca de esta historia lo que sucedió. ¿Sale? Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: Díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Eso era para que no les aburriera mi voz. Escuchar a alguien diferente. Bueno, esta es la única historia en la Biblia que se repite en los 4 evangelios, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 narraron este mismo ejemplo. Esto significa que es algo súper importante. Cuando algo se repite en la Biblia muchas veces es porque algo es muy importante. Y vamos a estar viendo hoy acerca de qué fue lo que los llevó a ver lo sobrenatural. ¿Qué fueron las cosas en esta situación que al final pudieron ver esa multiplicación de los 5 panes y los 2 peces? ¿Qué es lo que nosotros podemos preparar en nuestra vida para ver lo sobrenatural de Dios? Pero en vez de leerlo de Juan, nosotros lo vamos a leer de Mateo 14. Así que vamos a empezar con la lectura de Mateo 14, versículos 13 y 14. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Cuánta gente había? Pues mucha, ¿verdad? Una gran multitud, pues eran un montón. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo me pregunto lo siguiente: si Jesús andaba por todo lado sanando a tanta gente, resucitando muertos, haciendo milagro tras milagro, ¿dónde estaba esta gente cuando todos empezaron a gritar crucifícale?
¿Dónde estaba esa gente? Si eran multitudes y multitudes a quienes Él sanó, liberó, restauró, ¿dónde estaba esta gente cuando todo mundo, dice la Biblia, que la gente empezó a gritar, crucifícale, crucifícale? Y esto me hizo recordar que muchas veces tenemos la mala costumbre en nuestra vida de seguir a Jesús por los milagros que Él hace. Tenemos dentro de nosotros malamente la idea que yo sigo a Jesús porque Él hace esto por mí y ha hecho esto por mí, me ha sanado y hizo esto y aquello. Pero debemos recordar que para seguir a Jesús se requiere un corazón no egoísta. No egoísta. Y si vamos a empezar a querer ver lo sobrenatural de Dios, primero tenemos que mirar la intención de nuestro corazón. Primero yo tengo que preguntarme, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por los beneficios? Porque eso podría llamarse conveniencia. Ah, si Jesús hace esto por mí, si Jesús hace este milagro por mí, entonces le seguiré, entonces creeré en Él. Pero esa intención es incorrecta, porque ¿cuántos saben que a veces Dios, hay ciertas oraciones que Él no contesta? Hay ciertas veces que Él permite cosas en nuestra vida y mucha gente en ese momento le da la espalda a Dios porque no responde como ellos quieren. No responde de acuerdo a lo que esperaba. No, como Dios no me sanó nada, entonces yo creo, y dan la espalda a Dios. Y sabes, sí, Dios se manifestó en lo sobrenatural aún con personas que le iban a dar la espalda. Lo vemos con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto con señales y milagros. Milagro tras milagro. Y después de un ratito volteaban la espalda a Dios. ¿Se acuerdan de leer o haber escuchado? Abre el mar rojo delante de ti. Y al rato ya estás adorando a un ídolo. Estás adorando a un becerro de oro. Y así somos por naturaleza. De que Dios puede hacer algo grande y sobrenatural. Pero se requiere más que Dios hacer milagros en nuestra vida para permanecer en seguirle a Él. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, porque si somos un pueblo que empieza a orar y decir, Señor, muévete en lo sobrenatural en nuestra vida, Dios se puede mover en lo sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo grandioso. Lo grandioso dice en la Biblia que es que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera, el que permanece, el que se queda hasta el fin sirviendo y siguiendo a Dios. Entonces no podemos seguirle por sus milagros y lo sobrenatural, que es bueno, claro, que lo deseamos, claro, que se lo pedimos, claro. Pero no debe ser la intención de nuestro corazón. Señor, yo te seguiré si me sanas. Yo te serviré si haces, si me bendices. Yo daré si tú me das. No es la intención correcta. Si tú quieres ver lo sobrenatural de Dios, la intención del corazón tiene que ser la correcta desde el inicio. Porque si no, Dios se va a manifestar con poder. Pero a la primera que algo no me parezca, puedo abandonar el barco. Puedo salirme de sus caminos. No seguimos a Cristo por las señales, que son, dice la Biblia, las señales nos siguen a nosotros. Nosotros no seguimos las señales. Las señales nos deben seguir. Y debemos tener el corazón correcto, porque si Dios empieza a hacer cosas en tu vida, es un plus, es algo hermoso, es algo grandioso y le alabo. Pero yo le sigo por quién es Él. Porque Él es Dios. Haga o no haga lo que está en mi deseo que Él haga, yo le serviré simple y sencillamente porque Él es Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿y tú por qué le sigues? ¿Por las señales? ¿O porque es Dios? Debemos seguirle con la intención
correcta. Claro que Él mostrará señales. Y no estoy diciendo que para que Dios se manifieste tienes que tener un corazón desinteresado. No, toda esta gente estaba bien interesada. Incluso en la versión de Juan de este mismo capítulo dice: y le seguían porque sanaba a los enfermos. No más por eso. Por eso después vemos que cuando gritaron crucifícale, ya ni estaban para defenderlo, porque era un seguimiento por conveniencia. Y lo que tenemos que tener temor en nuestro corazón es saber que cuando Dios se mueve en lo sobrenatural, cuando Dios hace milagros, hace señales en nuestra vida, no debe ser un factor determinante para yo ser fiel a Dios. Mi corazón debe ser fiel a Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase. No importando lo que venga, si me echan al horno de fuego o no me echan, yo serviré a Cristo. Digan conmigo: yo serviré a Cristo, pase lo que pase. Esa debe ser la intención de nuestro corazón. Ahora, siguiente versículo, versículo 15. Cuando anochecía, no les dije el número 1 es. Siempre les doy un número y ahora no se los dije. Hablando de ese versículo, el número 1 es: sigue a Jesús por quien es, no por lo que Él hace por ti. Sigue a Jesús por quien es, no por lo que Él hace por ti. Eso es lo primero que vemos en el pasaje, en esta enseñanza. Y lo segundo está en versículo 15. Cuando anochecía, esa palabra es súper clave. Cuando anochecía. ¿Por qué nos da un tiempo del día? Ahorita lo vas a ver. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Escucha bien, Jesús predicó hasta en la noche. Todo el día estaban ahí y llega la noche. Esto es clave, esto es importante. Tú dices: pues yo había leído, ¿por qué nos dice que Jesús predicó hasta noche? Porque ¿sabes lo que esto me demuestra a mí? Me demuestra que la gente estuvo todo el día queriendo estar con Jesús porque tenían hambre de Jesús. El número 2 que vemos en esta historia es: el poder de Dios se manifiesta cuando hay hambre por Él. El poder sobrenatural de Dios se va a manifestar cuando hay hambre por Jesús. Dios no se va a aparecer ni manifestarse en un lugar donde no es deseado, donde no es invitado. Incluso dice en la Biblia que hubo lugares que Él no pudo hacer milagros porque no creían en Él. Porque nadie le tomó importancia, porque no era de que: wow, Jesús, te queremos aquí. Era así como que: Jesús, pues, es el hijo de fulano y fulana y pues, él conocemos a sus hermanas. No había hambre por Él en esos lugares y Jesús no pudo hacer nada. Lo que veo en este pasaje, ellos se quedaron ahí hasta en la noche sin comer. Porque dice: oye Jesús, aquí no hay comida, déjalos que vayan aunque sea a comer algo. Yo imagino un congreso, Marco aquí predicando y predicando y predicando y predicando. ¿Manches? ¿Qué onda? Oye, las tripas, ¿me las oíste? Me llega el olor de los tacos de allá afuera. Ay. Entonces un valiente por ahí se para desde abajo y le hace: Marco, córtale, todos tienen hambre. O sea, imagínate así, Jesús predica hasta la noche y se acerca a sus discípulos y dice: Jesús, oye, pues dale chance y hace hambre. Porque habían estado ahí todo el día, pero la gente no se empezó a ir. ¿Te das cuenta que la gente tenía hambre por Jesús? Tenían un deseo por Jesús y estuvieron dispuestos a estar el tiempo que sea. Ahora, con esto no te estoy diciendo quédate todo el domingo a todas las reuniones para que Dios se manifieste en forma sobrenatural al final, en la reunión de las 6.
ahí se va a manifestar. No estoy diciendo eso. Lo que está hablando es del corazón. ¿Tienes hambre por Jesús cada vez que vienes a este lugar? ¿Tienes hambre por Jesús cuando estás en tu casa? ¿Tienes hambre por Jesús cada momento de tu día? Que tú dices, híjole, me metí tanto en la presencia de Dios en mi devocional leyendo la Biblia que se me olvidó comer. Dale un codazo a alguien por tu lado. Que se te olvidó comer porque estabas ya tan lleno de la presencia de Jesús. Esa hambre había en la multitud a tal grado que por eso Jesús pudo hacer un acto sobrenatural, porque había hambre en los corazones de la gente. El poder de Jesús se manifestó en forma sobrenatural porque ahí en ese lugar la gente deseaba a Jesús. Lo deseaban. Estuvieron, dice ahí el versículo, hasta que anochecía. Cuando vienes realmente tienes la expectativa de lo que Jesús hará. Viniendo, ay, es domingo, ya vamos a arreglarse para la iglesia porque tenemos que ir. Y córranle. Y ay, ojalá ya acaben porque quiero saber cómo terminó el partido. Ay, ¿para qué me recuerdas? ¿Por qué me recuerdas? Bueno, al final lo ves. El poder de Dios se manifiesta cuando vienes con deseo por Jesús. ¿Sabías eso? Tú puedes ser sanado en un lugar donde está Dios cuando tú vienes con hambre. Yo estaba leyendo un libro excelente acerca de los tiempos de avivamiento, de los tiempos de los 60, 70 y historias reales de personas viviendo lo sobrenatural de Dios en esos momentos. Y una cosa que había en común era que la gente iba a esos carpas, a esos lugares sin aire todo el día, a veces 3, 4 días de estar yendo porque era un hambre de la gente. Yo quiero ahora recibir algo más de Jesús. ¿Qué palabras de vida tiene para mí? ¿Qué esperanza hay para mí? Y la gente iba, pero iban con una expectativa. A ver, yo voy a recibir sanidad en esta reunión. ¿Cuántas veces nos sentimos mal y no venimos a la congregación diciendo, ay, hoy va a ser mi día que voy a ser sano? No saben lo que hacemos. Decimos, oye, líder, no voy a ir hoy a la iglesia porque me siento bien mal. En vez de hacer como eran los tiempos de Jesús. Voy a ir para recibir mi sanidad. Voy a ir porque quiero recibir lo que Jesús tiene para mí. Esas enseñanzas que Él tiene son vida a mi cuerpo. No, decimos, no, pues me quedo en la casa para descansar, reposo. A veces así me recupero. Por eso no vemos lo sobrenatural de Dios. Compáralo con cómo sucedían las cosas en la Biblia. Los enfermos eran llevados al grupo de oración que se pone al final de cada reunión de este lado para orar por los enfermos, orar por sus necesidades. Pero venimos con enfermedades no esperando ser sanados. Venimos con situaciones no esperando que Jesús haga algo. Y nos vamos igual sin una visitación sobrenatural de Dios. Porque no venimos con hambre de Dios. Venimos con hambre de pozole. Venimos con hambre de tantas otras cosas. Hambre de cobrarle a esa fulana que me debe y no me ha pagado. Vengo con hambre de cumplir un horario. Vengo con hambre de otras cosas. ¿Sabes dónde se produce más hambre en mi vida? Estando en la presencia de Él. Entre más estás ahí, más quieres. Por eso no funciona que no llegues al tiempo de adoración, amados. Por eso no funciona.
no desarrollarás hambre en tu corazón si no estás en la presencia de Jesús. Por eso este tiempo de adoración que uno tiene en las reuniones, porque ahí yo empiezo a desarrollar hambre, y de esto quiero más, y quiero más de tu presencia, quiero más de tu gracia, quiero más de tu perdón, quiero de ti, Jesús. Y ahí empiezo a decir, quiero más, deseo más de Él. Por eso no funciona ver lo sobrenatural de Dios cuando no hay hambre en el corazón. Ese tiempo que uno tiene de adoración es para expresar, escucha bien, es para expresar tu hambre por Él. Es para expresarle, no puedo vivir sin ti. Tú eres mi pan de vida, tú eres mi alimento, tú eres todo lo que necesito. Tú le expresas tu hambre en la adoración. Y al Él ver el hambre, adivina qué, Él se aparece. Él viene, Él sana, Él libera, Él hace lo sobrenatural con un pueblo que tiene hambre de Él. Yo te invito. Si quieres ver lo sobrenatural de Dios, tienes que crecer en tu hambre por Él. Tienes que crecer en tu hambre, si no, no lo vas a poder ver. O lo vas a ver de lejos en la vida de otros. El tiempo de adoración es para expresar mi hambre por Él. Y Jesús dice, ¿quieres más? Ahí te va más. ¿Tienes hambre? Pues deja darte más. Y Él empieza a derramar más y más de Él sobre un pueblo con hambre. Con hambre de su presencia, hambre de Él. Vamos a tener en las siguientes semanas, vamos a empezar una serie acerca de la adoración. Y eso va a ser algo que va a traer. Nosotros vamos a estar tanto aprendiendo y expresando nuestra hambre por Él. Adivina qué va a pasar cuando va avanzando esa serie de adoración. Va a suceder algo sobrenatural. Va a suceder algo sobrenatural. Porque expresión de hambre atrae la presencia de Jesús. Dios desciende cuando Él siente el hambre por algún lado. Por acá estoy sintiendo que algo me llama, algo me dice, te quiero, te anhelo, te deseo. Es un imán. ¿Sabes? Cuando no hay hambre adentro de nosotros, ¿a poco no es una señal que algo no está bien? O nos da una señal que algo, mira, cuando mis hijos llegan de la escuela y dicen, y ya pongo la comida y dicen, no tengo hambre. ¿Saben qué es lo primero que yo pregunto? ¿Qué comiste? ¿Qué chucherías comiste saliendo de la escuela? Sí, estaban vendiendo churros. Es que estaban vendiendo paletas. Con razón. Me llené de otras cosas y se me quita el hambre. Qué interesante. Cuando no hay hambre por Dios, puede ser porque te estás llenando de otras cosas. Te estás atascando, le diría a mis hijos, atascando de cochinadas y chucherías. ¿Qué te está llenando a ti? Porque tienes hambre de Dios. Cuando no hay hambre es una señal de enfermedad también. Cuando uno está enfermo, mijito, cómete la sopita, es que no tengo hambre. Ándale, necesitas comértelo, es que no tengo hambre. Y uno se siente mal, ¿verdad? Y eso es una señal que hay alguna enfermedad, algo no está bien. Adivina qué. Si no hay hambre de Dios, algo no está bien en ti. Cuando nosotros no tenemos hambre, me hace pensar a veces en el encuentro. Bueno, aunque ahí tragan de a montón, pero es un decir. Vas a un congreso, a algún lugar donde estás todo el día sentado. ¿Y qué pasa? Desayunas muchísimo, luego vas y estás todo el día sentado y a la hora de comida dices, otra vez vamos a comer, acabamos de comer, no, ya pasaron 5 horas, pero como que no siento mucha hambre porque estuve, ¿qué? Sentado. Puede ser que algunas personas no tienen más hambre de Dios porque se la pasan sentados en vez de sirviendo a Dios. Ay. Por eso no tenemos hambre, porque estamos en reposo.
sentados recibiendo comida y nos quedamos sentados. La forma de desarrollar hambre es pararme, ejercer, hacer algo para que se me baje, y cuando venga más comida, quiero más. Sírvame, sírveme. Es lo mismo. Quizás no hay hambre por Dios porque no estás sirviendo, no estás haciendo algo. Hay muchas razones que no hay hambre en el corazón, pero déjame decirte, si no desarrollamos hambre hacia Dios, no vamos a ver lo sobrenatural. Tiene que haber hambre en nuestro corazón, hambre por Él. Así que el número 2, ¿cuál es? El poder de Dios se manifiesta cuando hay hambre por Él, hambre por Él. Número 3, vemos. El punto es, no menosprecies lo que tienes. Dice en el versículo 16 y 17 de Mateo. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, porque ya ves que vinieron los discípulos y hace hambre, déjenlos irlos a comer. Y Jesús dice, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto es eso para una multitud? No, o sea, 2 pescaditos, 2 pececitos, 5 para toda esta gente. Y luego también gorditos. Tragan un montón. ¿Y qué es lo que Jesús dice? No importa. Interesante. Los discípulos menospreciaron lo poquito que tenían. Para ver lo sobrenatural de Dios en mi vida, yo no puedo venir con una actitud de, no, Dios, no vas a poder. Ay, 5 panes. Esto, no, ¿qué es esto? Pero se me hizo interesante ahí en la pantalla, vieron que decía, pero Jesús les dijo eso sabiendo lo que Él iba a hacer. Él ya sabía que era una bola de incrédulos. O sea, Él ya sabía, estos no saben lo que voy a hacer. Ellos no saben mis planes, ellos no saben el poder que tengo. Porque Dios tiene el poder para crear todo de la nada. Él creó los cielos y la tierra de nada. Dios puede tomar un matrimonio que parece nada y hacer algo grande. Dios puede tomar una enfermedad que parece incurable y hacer una obra milagrosa. Dios puede tomar 5 moneditas y hacer una empresa multimillonaria. Eso sí les gustó, ¿eh? Convenencieros. Pero es verdad. Dios puede tomar cualquier cosa, por más pequeño que parezca, y hacer algo grandioso. No menosprecies lo que tienes, sea mucho, sea poco. No menosprecies el poder de Dios. No menosprecies, solo tengo 5 panecitos. Ay, ¿qué es eso, Señor? No menosprecies, porque Dios, escucha, ahí está la frase para el Face. Dios no necesita mucha materia para obrar un milagro. Dios no necesita mucha materia. Mira, Dios no necesita algo grandioso. Él tomó a una mujer metida en drogas, en relaciones, en alcoholismo, perdida, y dijo, ay, lo bueno es que tengo poder. Lo bueno es que puedo hacer mucho de nada. Dios no necesita mucha materia para obrar un milagro. Dios no necesita mucho. Solo necesita que creas en su poder. No menosprecies lo poco que tú tienes, porque a veces miramos lo que tenemos y decimos, yo no veo nada. Dios dice, yo puedo hacer mucho con tu vida y yo quiero usarte para grandes cosas. Y tú dices, ¿esto?
Pues yo no veo nada. Ahí les va. Es como cuando le dices a tu esposo, tus hijos, tráeme algo que está en tal closet, tal refrigerador. ¿Y qué les pasa a la mayoría? Llegan y dicen, no está, ahí está, búscalo. No está, ahí está. Y desde allá decimos, en la segunda repisa detrás de tal cosa. Sí está. ¿Algún testimonio? Sí. Ajá. Los hijos. Hijo, tráeme mis zapatos que están en tal lugar. No están. Sí están. Yo me imagino que a veces somos así con Dios. Dios dice, yo quiero usar eso que está en ti. ¿Qué? No veo nada. No, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo de especial? ¿Qué tengo de interesante? ¿Qué tengo de valor? Solo tengo 2 pececitos. Solo tengo 5 panes. No menosprecies lo que hay en tu vida, porque con eso Dios hace milagros. Muchos decimos, no me alcanza, no es suficiente, no se puede, es una situación imposible, y tú esperas que Dios haga nada. No, es que está cañón. Y yo me caché en esta semana batallando con ese tipo de pensamientos. Hay un viaje que como familia llevamos, ¿cuántos años queriendo ir? Como más de 1 año y medio queriendo hacer un viaje como familia. Y hemos estado ahorrando, año y medio, y todavía no nos alcanza. Uy, si todavía nos falta y ya llevamos 1 año y medio, ¿hasta cuándo vamos a ir? Y cuando yo estaba estudiando esto, Dios me confrontó a mí y me dijo, ¿no crees que puedo hacer algo con lo que tienes? Y tú te haces a la idea de, pues todavía faltar 1 año y medio de ahorro. Al ritmo que vamos, al ritmo que voy. Y Dios me dijo, con lo que tienes, con tus 5 panes y 2 peces, ¿no crees que puedo llevarlos? Y yo, así que enseñanza para la familia Lira. Ahora, ¿no crees que puedo hacer algo con lo poco que tienes en tu vida? Veo personas en la Biblia como Moisés, con una simple vara, con una vara en la mano. Es que ¿cómo voy a hacer? Pues ¿qué traes en la mano? Pues una vara. Con eso vamos a liberar a millones de personas de Egipto. ¿Qué? ¿Con eso? Con eso. Gedeón es otro hombre que tenía un ejército para pelear con otro ejército que dice la Biblia que era el enemigo. Eran como saltamontes y eran como multitudes de enemigos. Y Jesús le dijo, Dios le dice a Gedeón, tu ejército es demasiado grande para pelear, pero ve cuántos son de allá. No le hace, saca unos. Y empieza a sacar y se queda con 300. Con un ejército de 300 contra una multitud. Miles del otro bando. Y Dios dice, con 300 la hacemos. A veces nosotros no creemos en el poder de Dios y miramos nuestra circunstancia, miramos nuestro imposible y decimos, pero para ver lo sobrenatural de Dios yo tengo que creer y confiar, Señor, con lo que tengo. Con lo que tengo, tú harás. Tú lo puedes hacer. Si ya lo hiciste, que no lo vuelvas a hacer. No menosprecies lo que tienes. Dios puede hacer un milagro con poquito. Número 4, ¿qué más vemos en la Biblia? Versículo 18 dice, Jesús les dijo, traédmelos acá. Tráeme lo que tienes. Tráemelo. Número 4 es, trae a Jesús lo que tienes. Tráelo a Él. Es más simple traer a Dios tus imposibles que tratar de hacerlo tú.
Tráele a Dios tus imposibles. Jesús, aquí está. Tengo miedo, pero aquí está. No sé cómo le vas a hacer, pero aquí está. ¿Cuántas veces venimos en oración a Dios y solo decimos, Señor, no me alcanza, mira que Dios, que haces mi esposo, mi esposa, que esta situación y que mi hijo, y nada más hablamos de lo que no tenemos? No es la familia que quisiera, no es el trabajo que quisiera, no es la cantidad que quisiera, y me quejo delante de Dios de lo que no tengo. Y Jesús dijo, olvídate de lo que no tienes, tráeme lo que tienes, dámelo. ¿Y cuántas veces realmente nuestra oración es, Dios, no tengo, pero, a ver, hablemos de lo que sí. Señor, no sé, es un imposible en mi matrimonio, lo veo que está todo súper mal, pero tengo disposición. Tendré un corazón obediente. Y Dios dice, dámelo pues. Y te va a empezar a decir, sirve a tu esposo. Pero no se lo merece. Shh. No me ibas a dar lo que tenías pues. Lo que tenías disposición. Bueno pues Señor, y ahí vamos. Empezar a servirle, empezar a darle, empezar a hacerle y chiquearle. Y no se lo merece, pero le doy a Dios lo que tengo. Le doy a Dios lo que tengo. Por eso damos nuestro diezmo. Le doy a Dios lo que tengo para que Él haga un milagro con los 5 panes y 2 peces. Pero a veces no le damos de lo que tenemos. Y Jesús dijo, tráiganmelo, dénmelo a mí, porque yo puedo hacer mucho más que tú. Tú con 5 panes y 2 peces no logras nada. Pero dáselos a Jesús. Que tus oraciones se conviertan en, Señor, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Esto es lo que tengo. Tengo mis oraciones, pues échalos para acá, dice Dios. Póngase de rodillas, vamos a orar. Empieza a reclamar y Él te empieza a guiar en la oración que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes? Tráeselo a Dios. Tráele lo que sí tienes. Cuando queremos ver lo sobrenatural, tenemos que entregarle a Dios lo que tenemos. ¿Sabes qué? Tenemos una enfermedad, dáselo a Dios. Ay Señor, mira que tengo esto. Y Dios dice, pues eso ya lo sabía. Porque a veces así oramos. Señor, me dijo el doctor que tengo cáncer. Y le dice, ay, yo sabía eso antes que tú. No, es venir, Señor, te lo entrego. Hay un versículo que dice en la Biblia, echa tus cargas en Cristo. Echa tus cargas sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Echa tus cargas. Señor, aquí está lo que tengo, bueno y malo. Aquí esto es mi situación. Estos son mis 5 panes y 2 peces, te los doy. Obra un milagro, haz algo sobrenatural, Señor. Tú puedes hacer mucho con esto. Ahora es tu oportunidad, Señor. Confío en ti, creo en ti. Tráele a Jesús lo que tienes. Y claro que a veces da miedo, porque dice el pasaje que vino, me voy a bajar, dijo que Él tomó el pan y dice que lo partió y se lo dio a sus discípulos. Ahorita vamos a ver ese punto. Se los dio a sus discípulos y luego les dijo, repártanlo. Y yo me imagino todos viendo y dice, o sea, ni siquiera me estás dando uno entero. O sea, de por sí son 5 y me das la mitad. Y empieza el corazón. Señor, pero, y dice, repártanlo. Ay, qué miedo. Como cuando Jesús dice, ve y ora por ese enfermo. Y si no se sana, tú repártalo. Compártele a tu papá. Ay, pero es que da miedo mi papá. Dalo. Y yo me los imagino agarrando y viniendo y diciendo, toma un pedazo, chiquito, ¿No se imaginan? ¿Tú qué harías? O sea, estás viendo que tienes medio pan y dice, ahora repártanlo. Y tú, agarra, poquito. Ay, no tanto. Pero yo me imagino esta escena, no dice cómo pasó el milagro, pero yo me imagino que cuando lo estaba dando y agarraban, acá atrás le crecía el pan. Así me imagino yo, que cuando daba y agarraban,
le crecía el pan y ya había repartido toda una sección y seguía teniendo pan. Y le hacía así y seguía apareciendo más pan. Yo así me lo imagino, no sé cómo haya sido, pero va apareciendo más. Entonces empieza a repartir. Ahora sí agarra mucha, no me está rindiendo, está bueno. Es más, segunda ronda. Ahora sí agarre, ya veo que está creciendo. Agarren, tomen. Porque ya empezaron a ver algo aquí está pasando. Y dice la Biblia que fue ronda tras ronda hasta que sobró al final 12 canastas. 12. Por eso digo que dieron otra ronda, porque al principio uno es codo, ¿sí o no? Échenle de a poquito, porque no sabemos cuánto va a rendir. ¿Verdad que sí? Échale, agarra poquito. Y se vale tener miedo de repente. O sea, yo creo que los discípulos sí había un temor. Ay, Jesús, ¿cómo quieres que reparta eso? Y a veces venimos a Jesús y Jesús nos dice, tráeme lo que tienes, y lo damos con miedo y estamos, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a alcanzar? Si Dios va a proveer, si va a cambiar, si va a restaurar. Y hay miedo, sí, se vale. La valentía no es ausencia de miedo, es no dejar que el miedo te venza. Esa es una realidad. Todos tenemos miedo. ¿Cuántos tienen miedo en algún momento de su vida? No es la bola de miedosos y no tiene nada de valentía. No. Lo que nos está diciendo es, todos tenemos miedo en algún momento, pero no dejes que el miedo te venza. No dejes que el miedo se apodere de ti y no puedas venir y confiar en Dios y darle, decir, Señor, aún mi miedo, ahí te va. Aquí están mis temores, no sé qué va a pasar, mi preocupación del futuro. Lo harás, pero Señor, aquí estoy creyendo en ti. Tráele a Dios el imposible. Tráelo a Dios. Y por último, número 5. Sé parte de lo que Dios quiere hacer. Sé parte de lo que Dios quiere hacer. Versos 19 y 20. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y bueno, la Biblia dice que eran 5,000 hombres. Pues imagínate, 5,000 hombres, y luego siempre van más mujeres que hombres, a todos lados. Donde haya, vamos. Y siempre luego se quieren llevar a sus niños. Y luego a veces los niños de la vecina, ¿verdad? Es que me tocó cuidar, tráetelos también, pues. Entonces, imagínate cuánta gente hubo. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Por qué Jesús no fue directamente y se lo empezó a dar él a la gente? De bola de incrédulos, yo lo reparto. ¿Se fijan cómo Jesús usó a sus discípulos para hacer el milagro? Porque no dice que ahí fue el milagro, no dice, y Jesús lo bendijo y ¡pum! Se multiplicó. Y ahora sí iban los discípulos, no hombre, a ver, aventando, quien quiera. No, ellos, dice, él los bendijo, y luego ellos fueron y lo empezaron a repartir. Y lo empezaron a repartir. Número 5 es, sé parte de lo que Dios quiere hacer. Jesús usa vidas dispuestas para llevar lo sobrenatural a cabo. Dios busca personas que digan, usa mi vida, Señor, para hacer lo sobrenatural. Se lo dio a sus discípulos porque Dios quiere que te involucres en lo que Él está haciendo. Dios bendice, pero tú lo haces. Lo sobrenatural no viene estando sentado esperando a ver. Jesús dice, busco quien quiera hacer lo sobrenatural conmigo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vamos, Jesús está listo, dispuesto a hacer lo sobrenatural. Pero ¿eres de los que nada más esperan para ver? ¿O eres de los discípulos que dicen, yo quiero ser parte de eso? Yo quiero ser parte de alcanzar esta ciudad. Yo quiero ser parte de discipular a otros y apasionarlos por Cristo. Yo quiero ser parte de lo que está pasando en Amistad Cristiana. Yo quiero hacer parte de los milagros que Dios está haciendo. Esa es la parte donde empezamos a ver lo sobrenatural. Porque si no, nomás toca huir de ellos.
Pero aquí en la Biblia dice que los discípulos hicieron el milagro juntamente con él. Así te invita a ti a ser parte de lo sobrenatural. Él dice, yo voy a hacer el milagro, yo bendigo, pero sabes que tú ora por el enfermo. Yo voy a hacer el milagro, yo bendigo, pero tú sirve a tu esposo. Yo haré el milagro, pero tú diezma. Yo haré el milagro, pero tú ve a donde te mande. Y yo lo haré, yo bendigo, pero tú haz tu parte. Jesús invitó a sus discípulos a ser parte del milagro. Pero ¿sabes qué? Lo que me encantó de Jesús es por qué hizo el milagro. Dice en uno de los primeros versículos de aquí que cuando vio a toda la gente tuvo una compasión. Tuvo una compasión. Y por ese amor y esa compasión por la gente, Él les sirvió. Él les dio. Él les proveyó. Él hizo el milagro por la compasión. Dios va a usar un corazón compasivo para hacer lo sobrenatural. No busca un corazón egoísta y no busca un corazón que está pensando en presumir, en ser el, es que sí, es que yo lo hice. No, cállese, usted no hizo nada más que poner la mano. El que bendijo fue Jesús. Y Él sirvió por amor. Jesús sirvió a la multitud porque los amó. Y esto me enseña que cuando Dios quiere que yo sea parte de lo que Él está haciendo, Él busca que mi corazón sea un corazón de amor. Que cuando yo sirva sea por amor. ¿Por qué sirves tú? ¿Por amor? ¿Por qué haces para Dios lo que haces por amor o por obligación y compromiso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos de servir a la multitud la comida? ¿Por qué vienen a ensayar, a tocar? ¿Por qué vienen a proyectar? ¿Por qué vienen a limpiar? ¿Por qué vienen a recibir a la gente? ¿Por qué vienen a cuidar niños? Dice Jesús, por compasión tiene que ser. Y ahí es donde tenemos que nosotros preguntarnos, ¿servimos por servir? Si yo quiero ser parte de lo que Jesús, Dios está haciendo entre nosotros, yo necesito hacerlo por amor. Recibir el amor de Dios y darlo. Y lo impresionante es que Dios quiere usarte a ti para hacer algo sobrenatural. Y debe haber en nosotros un corazón de amor. Dios quiere darte el pan y los peces y que en tus manos se multiplique. Pero para eso tiene que haber amor en el corazón. Analicemos en nuestra vida. Analicemos en nuestro corazón qué cosas estamos haciendo para Dios con la intención equivocada. Quizás por eso no se multiplica nada en mis manos, porque nomás lo estoy haciendo por hacerlo. Por eso me amaron, por eso, ¿sabes por qué aguantamos las personas que aguantamos al servir? Porque los que están sirviendo pueden decir, sí, cierto, ¿por qué aguantamos las vomitadas de sus bebés? ¿Por qué aguantamos a los niños desordenados y desobedientes? ¿Por qué aguantamos el estar sentando a la gente cuando me van a hacer cara fea? ¿Por qué aguantamos venir desde las 7 de la mañana a ensayar en la alabanza? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Si no las hago por amor como Jesús, si no las hago por amor, así me salgo. Pero Jesús dijo, por amor yo hice el milagro. Y por amor en ti, Dios usará tu vida para lo sobrenatural. Cuando hay amor en nuestro corazón por el prójimo, por lograr ver, porque Dios haga la intención correcta en el corazón, entonces Dios hará. Y quiero terminar con esto. ¿Se fijan que era un niño? En Juan decía que había un niño que tenía los 5 panes y 2 peces. Yo creo que había más gente con comida, pero él fue el único que se ofreció.
Porque no creo, no, cuando dijo uno de los discípulos, pues aquí está un niño con 5 panes y lo empujan y el niño, yo nunca dije que les iba a dar. Este es mío, ¿no? Fue porque el niño dijo, sí, aquí está. ¿Y sabes lo que el niño dio? Trascendió a miles de personas, niños, familias, y quedó registrado en la Biblia. Lo que el niño dio, lo que tú das, lo que tú haces trasciende generaciones. Cuando tú permites que Dios use tu vida y eres parte del milagro con Jesús, no solo estás sirviendo y amando, estás tocando generaciones y vidas. Cuando los de proyección ponen las canciones, mira, no sé si lo has pensado así, pero cuando ellos ponen las palabras para que tú puedas dar a Dios tu adoración, el poder que hay en lo que ellos están haciendo, te están dando palabras para que eleves al cielo adoración y la presencia de Dios sea llenado ese lugar de adoración y Él voltee hacia acá y descienda con poder, porque alguien te puso las palabras para cantarle a Jesús. Trasciende generaciones cada detalle que tú haces. Cada cosa que tú haces para servir a Dios trasciende y bendice y toca a multitudes. Cada abrazo que dan en el cunero a ese bebé que no tiene papá, cada hombre que lo agarra, le está dando un amor que quizás en su casa no recibe, y estás trascendiendo en su vida y la vida de sus hijos, la vida de sus amigos, de su esposa, y todo por estar dando amor a un bebé. Trasciendes cuando sirves a Dios. Cuando tú dices, aquí está lo que tengo, úsalo, entonces le doy a Dios lo que tengo y Él obrará el milagro a través de mi vida. Cada pan, cada pez que le des en sus manos es algo increíble que trasciende generaciones. Tú puedes ser parte del milagro de Dios. Dios quiere usarte. ¿Por qué no te pones de pie?